tenía relaciones sexuales con él, ya no, a él no se le... Y un día me dice que él quería probar mi brebaje. Funciona para la erección sexual del hombre. Es una poción, un brebaje que usted prepara utilizando este animal. Mire lo que él ha hecho con mi pobre y último lagartijito negro que me quedaba. En su pócima, lo que me daba, ella me hacía brujería a mí. Igualito. Y además de eso, abusó de mí. Tengo un mes acá en la Florida y vine a velar por mi hija. Yo que necesito conocer a mi hija. ¿No has conocido a tu hija? No, doctora. Nos está instigando, nos ha generado mucho estrés. Tú eres el que me instiga. Permiso. Él de una manera brusca quiere ver a la niña y quiere decirle que yo soy tu papá. ¿Esta niña sabe que él no es su papá? No, ella no lo sabe. ¿Por qué? Y tengo un cheque para que tú te vayas de nuestra vida, por favor, de $110.000. Oye, bota eso. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor estadounidense Ira Levin dijo: los brujos no existen. No hay hechizos en el mundo de la realidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No hay hechizos en el mundo de la realidad, dice este señor. ¿Será cierto? Porque mira que queremos creer en los hechizos. Y constantemente queremos creer. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Miren, les voy a decir una cosa. Para jóvenes o viejas, mi lagarto negro funciona. La bruja esta casi me mata del susto. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Josefina, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Luis, qué relación tiene usted con él, por qué lo está demandando y qué exige para resolver este conflicto. ¿Cómo no, doctora? Yo vengo acá a demandar a Luis por la cantidad de $30.000 y que desaloje ahora mismo mi casa por haberme matado mi lagarto negro. Ok. Entonces, Luis es su inquilino. Sí, está alquilado en una habitación de mi casa. Ok, es su inquilino. Usted quiere $30.000 que desaloje inmediatamente, desalojo, por matar a mi lagarto negro. A mi lagarto negro. Pero cuéntele por qué, tengo que cuéntele por qué. escribirlo porque a su lagarto negro. Ahora cuénteme, por favor, ¿qué significa todo yo esto? hace 10 años que llegué de Venezuela, yo empecé a trabajar en la Amazonas con la tribu Tiari. Ellos ahí me enseñaron cómo trabajar con el lagarto negro y producir la sexualidad, la erección en los hombres. Algo que me sirvió mucho para trabajar cuando llegué acá. Yo me traje de Venezuela 2 lagartos para parearlos y trabajar acá cumpliendo todos los requisitos que me piden ante la ley. Llegué acá, crié mis lagartos, los apareé. Con el tiempo de los años, uno de los lagartos murió y tenía mi otro lagarto. En este transcurso le alquilo la habitación, porque también alquilo una habitación pues para ayudarme con los gastos. Cuando llega a la casa le explico que esos lagartos son sagrados y no se tocan, porque yo vivo de eso, de preparar unas porciones para la erección del hombre cuando era necesario. Y lo hago con conocidos que vienen de Venezuela, incluso esposas que vienen a mí y me llaman cuando sus esposos no están funcionando y los ayudo para tener su erección y tener su disfrute. Y esto se prepara, es una poción, un brebaje que usted prepara utilizando este animal. El animal junto con unas ramas y otros aguardientes que se le echan. ¿Y con brujería? Él llegó, ningún brujería, hijo. Él llegó a la casa y estuvo allí. Yo sabía que él tenía una novia y un día me dice que él quería probar mi brebaje. Yo digo, yo te lo vendo como se lo vendo a cualquiera de mis clientes. Él se tomó eso, parece que le fue muy bien porque a partir de allí él incluso me trataba muy bien, me llevaba flores, bombones. Y yo, ay, qué raro, debe ser que le va bien con su novia.
A la semana me dice que le dé doble porción. Digo, pues le fue tan bien al chico que me pidió doble porción. Yo le preparo su doble porción y al pasar la semana, un día estaba yo en la casa con mi hermana, que yo me los traje de Venezuela para vivir acá, y él llegó bien tomado, bien borracho, abrió esa puerta y se lanzó sobre nosotras dos. Embrujado, doctora, embrujado. La impresión que nos llevamos, porque él tenía su novia, sí, yo sabía que debe estar ¿Pero cómo que se funcionando muy lanzó bien. sobre ustedes dos? ¿La sedujo? Sí, señor, doctora, así fue. Él ni cuenta se dio de todo lo que hizo el desastre. Y entienda, uno tanto tiempo sin tener pareja y en la casa, pues, ahí nos quedamos. Cuando nos despertamos... Su hermana y ustedes las dos se quedaron allí ahí para nos la quedamos, función. a la media para ver si mañana. funcionaba el brebaje. Por Hombre, supuesto, claro. doctora, por supuesto. A media mañana, cuando nos levantamos, yo voy a preparar un café y en lo que abro mi nevera, tremenda sorpresa. Mire lo que él ha hecho con mi pobre y último lagartito negro que me quedaba. ¿Ese es el lagarto? Este es el lagarto bebé que me quedaba y él lo ha matado, doctora. Y por eso vengo a denunciarlo por la cantidad de $30,000. Pero usted lo que se encontró vaya de mi en casa. la nevera, lo encontró. En la nevera y muerto, doctora. Me mató mi lagarto negro. Lo último que me quedaba para poder vivir, mantener mi familia. Ya Con le eso cuento, hice mi doctora, casa, por qué hice le maté todo, el lagarto. doctora. Doctora, efectivamente, yo me fui a vivir a la casa de la señora, alquilé una habitación ahí, empecé a vivir normal, pero imagínese lo siguiente. Yo me levanto un día por la mañana, me despierto, viro a la derecha, veo a esta vieja al lado ahora? mío. Y cuando Volteo me a la pediste el izquierda, veo a brebaje, la era hermana, vieja, otra no era vieja, vieja. otra bruja, y Yo me no te levanto, busqué, tú me llegaste asusto, al cuarto. levanto las sábanas, doctora, y los veo, nos vemos a los tres como Dios nos trajo al mundo, doctora. Desnuditos los tres. Desnuditos. Tú llegaste bien Yo me despierto y me dio de todo. Yo me levanté corriendo Sí, y lo apagarla primero por que tu encuentro pobre es esa animalito, berraca. doctora. Y me di cuenta que la señora me hizo brujería. Así de sencillo. En su pócima, en lo que me daba, ella me hacía brujería pócima a tiene mí. lo mismo Pero que le no daba para a una todos mis erección, sino clientes. para perder la cabeza. Para hacer que perder la cabeza, pero supuestamente con la idea de que supuestamente es para una erección. Efectivamente sí funciona, porque funciona. Pero, Así Ahora te sí da. funcionó, Bueno, doctora, provoca muy emoción bien, esto, muy muy bien bien, que le provoca. funcionó. pero para hacerme la brujería, ella me cambió la poción, la empecé a ver que Ella es salía con bonita, sus... una señora bonita. Salía con sus shortcitos y hasta las venas varices se la venía a dar bonitas. Me enamoré de las venas varices, doctora. Así de sencillo. Claro, cuando yo me doy cuenta de eso, pues obviamente me empezaba a sentir bien, pero yo me preguntaba, ¿por qué? Yo Mi novia pensaba que empezó a era sentirse, contento porque empezó a estaba bien con notar su que las novia. cosas iban a cambiar, que las cosas estaban cambiando, que nosotros ya no era lo mismo. Pero todo el ¿qué era asunto, lo que y ella me cambiaba? dejó. ¿Qué es lo que cambiaba con Ya la las novia? cosas, o sea, yo me estaba enamorando de la señora, doctora. Imagínese yo. O sea, tú te sentías Yo que te tenía- estabas enamorando de la señora. De la señora, a pesar de que yo tengo mi novia, es una mujer espectacular, es una novia, es la mejor novia que yo he tenido. Mi exnovia ya, porque ella me dejó. Ajá. Ella me dejó gracias a esta bruja. No, gracias a ti esta que te bruja. metiste en Porque el tú, cuarto. Yo o sea, no fui allá. porque empezaste me como hizo a fijarte en la Empecé señora. a fijarme en la señora y no solo en ella, en la hermana, doctora. Empezaron a cambiarme las cosas. Yo nunca había tenido una relación con una mujer adulta, jamás. Siempre eran de mi edad, siempre eran bien mis novias. Yo nunca había tenido una relación. Y me empiezo a fijar en esta señora. Claro, lo primero que pienso es, la culpa es de ese lagarto negro. ¿Por qué? Porque ese es el que me tenía así de jodido. Embrujado. El que me tenía embrujado. Ajá. Y yo en medio de ira e intenso dolor le meto una patada Me y queda mató mi estampillado en la animalito, pared. doctora. Ok. Queda estampillado en la pared. Pero yo después me pongo a pensar, no, tal vez no sea la culpa es del pobre lagarto. Ya estaba muerto. Bueno, Sí, claro, no, la yo culpa no pierdo es del mi lagarto, la trabajo. culpa es de la bruja. Es Ajá. así de sencillo. Entonces recogiste Yo el lagarto. recogí el Ziploc y lo metí en la nevera. Si funciona vivo, pues obviamente va a funcionar muerto. Lamentablemente lo maté, pero la culpa es de la señora que me tenía Porque es mi inobulado, culpa. me tenía embrujado. ¿Quién tiene testigos? Tenemos tengo testigos, yo testigos, tengo Los dos testigos. tienen testigos. Hacemos un corto receso, mis amigos, y a la vuelta recibimos los testigos, nuestros expertos, y le daremos una solución a este caso. No se vayan. Él la buscó a ustedes. Funcionó perfectamente. Pasó una noche espléndida. Porque ellas lo que pero hicieron si fue fue que que lo lo buscó, hechizaron hija. a él, lo envolvieron. Si tú tienes problemas con esta belleza que tienes de novia, aquí es que estás grave. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.